Buenas tardes, máster. Mi nombre es Nancy Rocío Quesada y voy a presentar el análisis del cuento La muerte minúscula, la muerte mayúscula del destacado escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. Al inicio de la lectura, nuestras primeras impresiones al leer el cuento son de confusión y de desorientación, pero a medida que va avanzando se va relevando una historia de violencia y de sospecha. El lenguaje coloquial y a veces crudo nos sitúa en un ambiente marginal y la sensación de paranoia y de desconfianza nos mantiene en vilo. Los momentos claves del cuento incluyen el asesinato de Cariño Rodríguez, la reacción del narrador ante la muerte, su miedo a ser acusado y la duda constante sobre la culpabilidad del narrador. En la identificación de los personajes, el cuento se centra en dos personajes principales. El primero es el narrador, cuyo nombre lo desconocemos, que es el testigo del asesinato y el principal sospechoso. En el tono de su voz nos guía a través de la narración, revelando sus pensamientos y emociones. Cariño Rodríguez, la víctima, desencadena la trama con su muerte. Los personajes secundarios son difusos, representados por otros que observan y juzgan al narrador, creando una atmósfera de hostilidad, de desconfianza, y la relación entre el narrador y Cariño es ambigua, pero sugiere cercanía, mientras que la relación del narrador con los otros está marcada por la amenaza y el juicio. Dentro del reconocimiento del ambiente, el cuento se desarrolla en un entorno urbano, marginal, con referencias a la calle, al cuartel y a un campo. El tiempo no está definido con precisión, pero parece ser contemporáneo a la época en la que fue escrito. La atmósfera es tensa, opresiva y cargada de violencia, con una sensación de peligro inminente y desconfianza generalizada, y utilizando un lenguaje coloquial y el humor negro contribuye a crear esta atmósfera inquietante. Luis Rafael Sánchez emplea una técnica narrativa experimental caracterizada por la fragmentación, el lenguaje coloquial y la multiplicidad de voces y el monólogo interior. La historia se cuenta a través de fragmentos y saltos en el tiempo, lo que dificulta seguir una cronología lineal. El lenguaje es crudo y directo, lleno de modismos puertorriqueños, y gran parte del cuento se presenta como un monólogo interior. Esto permite acceder a los pensamientos y sentimientos del narrador. El cuento se sitúa en un plano realista, pero contiene elementos simbólicos que contribuyen a crear una atmósfera irreal. La obsesión del narrador con las miradas de los otros puede representar la culpa o la paranoia y la figura del asesino. Es ambiguo y omnipresente, sugiriendo que la muerte puede ser el resultado de fuerzas sociales o del destino. Predomina la narración y el monólogo interior, con pocos diálogos directos. La descripción se utiliza para crear una atmósfera opresiva y transmitir emociones del narrador. La forma de elocución contribuye a la inmediatez o la inmersión en la mente del narrador. Y los momentos claves son el inicio con el asesinato, el nudo centrado en la paranoia del narrador y el desenlace abierto con su camino al cuartel. Comparaciones con un cuento tradicional. Al comparar la muerte minúscula, la muerte mayúscula, con un cuento tradicional como Las aventuras de Mowgli, las diferencias son evidentes. Mientras que el cuento de Sánchez presenta una estructura fragmentada y un lenguaje complejo, Mowgli sigue una estructura lineal y un lenguaje sencillo. Los personajes de Sánchez son complejos y ambiguos, mientras que los de Mowgli son más simples y sus motivaciones son claras. La trama de Sánchez se centra en la incertidumbre y la paranoia, mientras que la de Mowgli se enfoca en el aprendizaje y la pertenencia. Para concluir, el cuento La muerte minúscula, la muerte mayúscula es un cuento innovador y desafiante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las condiciones humanas y la realidad social. Las técnicas narrativas experimentales de Luis Rafael Sánchez nos sumergen en un mundo de violencia, sospecha y paranoia, dejándonos con más preguntas que respuestas. Gracias.